Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, gracias por asistir. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, la semana anterior habíamos revisado la cantidad de movimiento lineal. Hoy vamos a revisar la cantidad de movimiento angular. Ese es el tema de hoy. Entonces, veamos cantidad de movimiento angular. Entonces, ¿para qué nos servía la cantidad de movimiento? Justo para eso, ¿no? Para cuantificar el movimiento en base a la masa y a la velocidad. ¿Sí? La diferencia entre la cantidad de movimiento lineal y la angular es que la cantidad de movimiento lineal analiza el movimiento de traslación. Y en cambio, con la cantidad de movimiento angular, analizamos el movimiento en rotación. Entonces, ponemos aquí. La cantidad de movimiento lineal analiza el movimiento de traslación. Y la cantidad de movimiento angular, el movimiento de rotación. Bien. Entonces, si nosotros tenemos una partícula o un cuerpo que se está trasladando, ahí nosotros tenemos cantidad de movimiento lineal. Pero en cambio, si es que ese cuerpo, esa partícula, está a través de una trayectoria curva, entonces, o está rotando, le analizamos con la cantidad de movimiento angular. Entonces, por ejemplo, hagamos aquí un pequeño diagramita para deducir las fórmulas. Voy a ponerle aquí un diagramita X y Z. Para hacer un análisis en general. Tengo aquí mi eje Z. Tengo acá mi eje Y. Y tengo por acá mi eje X. Y tengo sobre el plano XY, voy a trazar una trayectoria. Que va a ser una curva. ¿Sí? Ya. Ahí la tenemos. Y por aquí está la partícula. Entonces, la analizamos primero aquí en este planito XY. ¿Sí? Pero los conceptos aplican para el espacio en general, ¿no? Entonces, aquí tengo mi partícula. ¿Qué es lo que tengo yo acá? Tengo aquí un radio vector que va desde el origen hacia la partícula. Voy a tener también aquí la cantidad de movimiento lineal. Recuerdan que la cantidad de movimiento lineal tenía la misma dirección de la velocidad, ¿no? Porque acordémonos que la cantidad de movimiento lineal como vector no era masa por la velocidad.
Entonces la masa es una constante, por lo tanto la cantidad de movimiento va a tener la misma dirección que la velocidad. ¿Sí? Entonces, es decir, en este punto va a ser tangente. Le pongo aquí, cantidad de movimiento lineal. Aquí voy a tener yo este radio vector. Y aquí se va a formar un ángulo θ. Muy bien. Entonces, ¿qué necesito para poder yo analizar la cantidad de movimiento angular? Necesito un punto de rotación. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi punto de rotación es el origen O. Si mi partícula se encuentra en otro lugar, el punto de rotación podría cambiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero para poder analizar la cantidad de movimiento angular, a mí lo que me interesa es hacerlo siempre en base al mismo origen. ¿Sí? Entonces, cuando yo analizo cantidad de movimiento angular, lo hago en base a un mismo origen, a un mismo punto de salida de estos radios vectores. ¿Y a qué va a ser igual? Entonces, la cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular le vamos a representar con la letra L mayúscula. ¿Sí? Esta es la cantidad de movimiento angular. Y va a ser el producto cruz entre el vector posición y la cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? A esto es igual la cantidad de movimiento angular. Entonces, en este caso particular que nosotros estamos analizando, ¿hacia dónde estará dirigido esa cantidad de movimiento angular? Como estamos en el plano XY, cuando hacemos un producto cruz, recuerdan ustedes, mi resultado es un vector que es perpendicular a los dos vectores involucrados. ¿Sí? En este caso, va a ser un vector que va a ser perpendicular tanto a R como a P. ¿Sí? Como estos dos están en el plano XY, entonces, en este ejemplo, la cantidad de movimiento angular estará dirigida en la misma dirección que el eje Z. ¿Sí? Le tengo por acá la cantidad de movimiento angular. Estaría hacia acá. ¿Sí? Entonces la cantidad de movimiento angular está en dirección al eje Z. Bien, entonces, como esta cantidad de movimiento angular es el producto cruz del radio vector con la cantidad de movimiento lineal, entonces reemplazo la cantidad de movimiento lineal, que ya sabemos nosotros que es la masa por el vector velocidad. La masa, al ser una constante, le puedo yo poner a un lado de ese producto cruz, ¿no? Entonces puedo tener yo aquí masa que multiplica a R cruz V. Y a esto le voy a llamar una ecuación 1 que le utilizaré más adelante. Muy bien. ¿Cómo sé yo cuál es la dirección que debe tener la cantidad de movimiento angular? Porque claro, no pueden decir, profe, si es que yo le tomo el sentido contrario a V y a R, la cantidad de movimiento angular se va a ir para abajo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros utilizamos la conocida regla de la mano derecha. ¿Sí? Entonces, esa supongo que ustedes le conocen, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo R, tengo aquí R, AP le traslado al origen, y yo tengo que darme cuenta cuál es el sentido desde R hacia P, porque estoy haciendo el producto cruz R cruz P.
¿no? Entonces, ahí sí me importa el sentido. Entonces, ¿en qué sentido voy? Así, ¿no? En este sentido estoy yendo. Entonces, ¿qué me dice esta regla de la mano derecha? ¿No? Entonces, me dice que yo con mis dedos voy formando esta dirección desde R hasta P. Está un dedo de más. No se asusten. ¿Ya? Entonces, miren, con mis dedos yo voy llevando la dirección desde R hacia P. Y con mi dedo pulgar hacia arriba, ese es el que me indica la dirección del vector resultante. El dedo gordito, me dice cuál es la dirección del vector resultante. ¿Sí? Entonces, yo voy desde R hacia P en sentido antihorario. Entonces, mi dedo pulgar me queda hacia arriba. Entonces, hacia allá va dirigido el vector cantidad de movimiento angular. Entonces, esa mano derecha ya le conocemos. Ley de la mano derecha ya le conocemos. En cambio, si tuviese al revés, si tuviese el vector R en esta parte, estuviese yo R acá, y P estuviese por acá. En cambio, estoy tomando el otro sentido. Y en ese caso, tenemos que hacerle con la misma mano derecha, ¿no? Entonces, en ese caso, yo tomo mi mano y vendría más o menos en este sentido. Y el dedo iría hacia abajo. Así, ¿no? Entonces, el vector resultante va hacia abajo. Y aquí estoy dirigiéndome en este sentido. Estoy cerrando la mano así. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ley de la mano derecha. Muy bien. Veamos la cantidad de movimiento en módulo. La cantidad de movimiento angular en módulo. Si le ponemos en módulo. Nosotros sabemos que en módulo un producto cruz es igual al producto de sus módulos por el seno del ángulo formado entre ellos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, miren, yo puedo partir de acá de la ecuación principal, ¿no? Yo tengo que sería R, P, seno de teta, ¿no? Entonces, teta es el ángulo que se forma entre R y P. Entonces, como yo sé que P es igual a la masa por la velocidad, entonces tengo seno de teta. Y nosotros ya conocemos que V seno de teta es igual a R teta punto, ¿no? Y que teta punto es igual a omega, ¿no? Entonces yo puedo decir que esto es R omega. Por lo tanto, el módulo de la cantidad de movimiento angular va a ser también igual a M R cuadrado omega. Sí. A cualquiera de estas equivalencias. Entre las más utilizadas están esta primera y esta última. Muy bien. Entonces, esa es la cantidad de movimiento angular. Entonces, al igual que en la cantidad de movimiento lineal,
Recuerdan que la cantidad de movimiento lineal nosotros le derivábamos y obteníamos el impulso. ¿Sí? Entonces, algo similar ocurre acá. Entonces vamos a derivar la cantidad de movimiento angular. Entonces vamos a derivar respecto al tiempo. Por acá. Derivo respecto al tiempo. Entonces voy a tener uno le derivamos, ¿no? Entonces voy a tener derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. Tenemos que es igual a la masa que sale fuera de la derivada por la derivada respecto al tiempo del producto cruz de R y V. Entonces tengo aquí, masa sigue quedándose afuera. Tengo la derivada de el primero, cruz el segundo, más la derivada del segundo cruz del primero. Entonces aquí tenemos derivada de R respecto al tiempo, cruz V, más R sin derivar, cruz la derivada de V. Estoy derivando una multiplicación. ¿Sí? Pero una multiplicación vectorial. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante el orden. ¿Sí? Porque ya como vimos de arriba, cambiarle el orden de los términos cambia también el sentido del vector resultante. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos masa, la derivada de el vector posición respecto al tiempo, sabemos nosotros que es la velocidad. Entonces tenemos V cruz V. Más, acá yo tendría R, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Entonces tengo R cruz A. Y el producto cruz entre el mismo vector, ¿qué resultado me da? ¿O cuándo podría darse eso? Cuando los vectores son paralelos, ¿no es cierto? Entonces, cuando dos vectores son paralelos o son el mismo vector, su producto cruz me va a dar 0. Esa es una propiedad del producto vectorial. Entonces, si yo hago un producto cruz entre el mismo vector, esto va a ser 0. Y como resultado tengo que la derivada de la cantidad de movimiento angular es la masa que multiplica a R cruz A, ¿no? A la posición cruz la aceleración. Entonces, como es una constante m, puedo introducirle dentro del producto cruz y voy a tener esto, ¿no? Masa, aceleración. Y eso nosotros sabemos que es la fuerza neta, ¿no? Masa por aceleración. Esta es la fuerza neta. Entonces tendremos R cruz la sumatoria de las fuerzas. Bien. ¿Y a qué es igual R cruz sumatoria de las fuerzas? Vamos a hacerle caladito. Entonces yo tengo por aquí X, tengo por acá X, acá Y, y acá pongo Z.
Y por aquí tengo una partícula en el espacio. Y si sobre esta partícula actúan algunas fuerzas, en el aquí F1, acá F2, y por acá pongamos la F3. Tenemos R. Entonces nosotros sabemos que el producto cruz R con la fuerza era igual al torque, ¿cierto? Entonces, R cruz F es igual al torque. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un torque 1, va a ser igual a R, ¿sí? Porque el R va a ser el mismo, cruz F1. El torque realizado por la fuerza 2, R cruz F2. Torque 3 va a ser el mismo R cruz F3. Por lo tanto, la sumatoria de los torques va a ser igual a R cruz la fuerza neta, que sería F1 más F2 más F3. Es decir, la sumatoria de los torques va a ser igual a R cruz sumatoria de las fuerzas. Este será el torque neto respecto al origen, ¿no? El origen O. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá del lado izquierdo? La sumatoria de los torques, ¿no es cierto? Entonces, esto que acabo de obtener, además de ser la derivada de la cantidad de movimiento angular, también es la sumatoria de los torques. Y el torque también como vector. Profe, se dejó de compartir. Sí, sí, ya le estoy recuperando. Listo. Entonces, estos torquecitos también son vector. Entonces, la derivada de la cantidad de movimiento angular es igual a la sumatoria de los torques. Entonces tenemos aquí sumatoria de torques va a ser igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. ¿Sí? Y algo análogo teníamos nosotros con la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Pero en cambio teníamos con la sumatoria de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas era la derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto al tiempo. ¿Sí? Y cuando nosotros integrábamos esta sumatoria de fuerzas en la cantidad de movimiento lineal, obteníamos el impulso lineal. Entonces, si nosotros integramos la sumatoria de torques, vamos a obtener el impulso angular. ¿Sí? Entonces, vamos a integrar. Integrando, nosotros tenemos desde un tiempo cero hasta un tiempo final, ¿no? Tiempo inicial a tiempo final. La sumatoria de los torques.
vamos a tener que la integral de la sumatoria de los torques es igual al impulso angular neto. Y esto es igual a la cantidad de movimiento angular final menos la cantidad de movimiento angular inicial. Es decir, el impulso neto va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento angular. Entonces, este es el impulso angular. Bien, entonces miren, conceptos similares, ¿no? Tengo la cantidad de movimiento angular y tengo también el impulso angular. Ahora, ¿qué otra propiedad teníamos en cantidad de movimiento lineal? Teníamos su conservación, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos que la cantidad de movimiento lineal se conserva si la sumatoria de fuerzas era igual a 0, ¿cierto? Bien. Entonces, acá también tenemos nosotros un principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. ¿Y cuándo se conserva esta cantidad de movimiento angular? Cuando la fuerza que se aplica sobre la partícula o sobre el cuerpo es una fuerza central. ¿Qué quiere decir que es una fuerza central? Que es una fuerza que está dirigida en el mismo sentido del vector posición, ¿sí? Es decir, esa fuerza va dirigida hacia el origen. Esa es una fuerza central. ¿Sí? Entonces, en esos casos nosotros tenemos conservación de la cantidad de movimiento angular. Entonces, escribamos eso. Ponemos la cantidad de movimiento angular se conserva para fuerzas centrales. ¿Sí? ¿Y qué es una fuerza central? Entonces, una fuerza central está dirigida a un centro fijo. A través de un eje radial. Y esta fuerza central es paralela al vector posición. Entonces, por aquí tenemos por ejemplo esto. Acá Y, tengo acá X, tengo acá el origen. Y tengo por aquí mi trayectoria, ¿no? Por aquí está mi partícula.
Y tenemos por acá el vector posición. Entonces, una fuerza central es una fuerza que va dirigida en este sentido. Es paralela al vector posición. Entonces, esa es una fuerza central. Es paralela al vector posición. Entonces, si son paralelas, su producto cruz va a ser cero. Entonces, yo tengo que R cruz F va a ser igual a 0. Por lo tanto, la variación de la cantidad de movimiento angular va a ser 0. Es decir, que la cantidad de movimiento angular final va a ser igual a la cantidad de movimiento angular inicial. Entonces, si la fuerza es una fuerza central, la cantidad de movimiento angular se conserva. Listo. Veamos unos ejercicios. Por acá tengo una preguntita. Ya nos dice, una partícula de masa m se mueve en una trayectoria circular de radio E. Con una rapidez angular constante. Con una rapidez angular constante. ¿Cómo se muestra en la figura? Nos dice, con respecto al origen O, tenemos algunas opciones. Nos dice A, la cantidad de movimiento angular es constante. La cantidad de movimiento angular recordemos que es un vector, ¿no? Y es constante. B, la dirección
dl es constante, pero no su magnitud. C. La magnitud de la cantidad de movimiento angular es constante, pero no su dirección. D. La componente en el eje Z de la cantidad de movimiento angular es 0. La componente en el eje Z de la cantidad de movimiento angular es igual a 0. Y la última. Ni la magnitud ni la dirección dl son constantes. Bien. Entonces, hagamos el grafiquito. Aquí tengo Z. Voy a ponerle Y y acá le voy a poner X. Entonces me dice que esta masita está por aquí. Y se está moviendo en este sentido. Es decir, que si se mueve por acá, está así. Ese es el movimiento. Muy bien. Y el centro O es el que está acá abajo, ¿no? Es el origen de los ejes de X y Z. Bien. Entonces, el vector posición. El vector posición será este, ¿no? Por ejemplo, de la masa en ese lugar. Este sería R. Voy a acercar un poquito. Ese sería R.
La velocidad va a ser tangente, ¿no es cierto? Va a ser tangente a la trayectoria. Entonces vamos a dibujarle. La velocidad va a estar hacia acá. ¿Qué ángulo habrá entre R y V? ¿Quién nos dice qué ángulo habrá entre R y V? ¿Qué ángulo habrá entre R y V? Un ángulo recto, tal vez. 90. ¿Sí? 90 grados, ¿no es cierto? Es como si le viésemos desde arriba. Tenemos aquí el círculo, tenemos el origen y tenemos que cualquier radio vector va a tener esta dirección, ¿no? Y como va a ser siempre tangente al círculo, entonces voy a tener aquí siempre 90 grados, ¿no? Entonces, entre esos dos vectores va a haber 90 grados. ¿Listo? Muy bien. A este punto le voy a llamar yo A. Entonces, en A, respecto a O. Entonces yo voy a tener ahí que la cantidad de movimiento angular va a ser igual a la masa R cruz V. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, va a ser un vector que va a ser perpendicular tanto a R como a V. Entonces, si le dibujamos a este vectorcito, estaría en esta dirección, más o menos, ¿no? Así. Entonces, más o menos en esa dirección estaría él. Con 90 grados de aquí, ¿no? En B, ¿qué es lo que pasa en B? Acá le voy a poner B, esta otra ubicación de la partícula. Entonces, M está acá en B. ¿Cuál sería R? Va a ser el radio vector desde O hacia M. Entonces ahí tendría mi nuevo R. Vamos a ponerle R', ¿ya? Y a este otro pongámosle M' para saber qué es otra ubicación. La velocidad estaría en este sentido. La velocidad estaría por acá. ¿Y hacia dónde estaría L? Entonces, L estaría en este sentido. Algo así estaría L. Sí, entonces, como ustedes le ven, L va a estar apuntando siempre hacia el centro, ¿no? Entonces, si le dibujamos un poquito más rápidamente, L siempre va a estar apuntando hacia acá.
Entonces, en B, L cambia de dirección. Entonces nosotros ya podemos ir descartando alguna opción, ¿no? Por ejemplo, podemos descartar el que dice la dirección de L es constante, ¿sí? Porque la dirección de L no es constante, ¿no? Entonces no nos interesa el resto. La componente en Z de L es igual a 0. Vemos que no necesariamente, ¿no? Porque para que sea 0 debería estar totalmente paralelo a la velocidad, ¿sí? Es decir, estaría sobre este planito donde está dibujado la trayectoria. Entonces tampoco es esta D. Entonces más bien vemos que tiene una inclinación hacia Z. Entonces, hasta ahí podríamos nosotros descartar, ¿no? También podemos descartar la primera, ¿no? Porque la cantidad de movimiento angular L es constante. No, ¿no es cierto? Porque va cambiando. Como vector va cambiando siempre. ¿Listo? Muy bien. Acá les tenía un grafiquito de esto. Entonces, por aquí tenía yo un grafiquito. Miren, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, por si alguien no se convencía que el ángulo entre el vector posición y la velocidad era 90 grados. Entonces, ahí tenemos el vector posición. Sería el que está en color amarillo. Y el vector velocidad es el que está en color tomate. El que está en color rojo sería el vector cantidad de movimiento angular, ¿sí? Que es perpendicular a los dos. Entonces así se graficarían vectorialmente. Ahora, si es que yo estoy en otro punto, por ejemplo, acá en el punto B. Estoy acá en el punto B. En el punto B también voy a tener el punto B. También voy a tener el vector posición. Está en amarillo. También voy a tener la velocidad. Y también voy a tener el vector cantidad de movimiento angular. Y como pueden ver, los vectorcitos que están en color rojo siempre van apuntando hacia el centro. Entonces no tengo componente en Z0. ¿Sí? Tengo un valor. Y estos vectores, si bien es cierto, son iguales, podrían ser iguales en magnitud, pero no en dirección. Miren. Entonces, lo que nos faltaría verificar es si es que esos vectores son iguales en magnitud. Entonces eso es lo que les traté de representar yo también en el grafiquito. Si es que alguien le quiere ver, les voy a compartir. Vamos a una capturita.
Ahí les pasa el chat. El link. También les voy a pegar. Si le quieren ver mejor. Listo. Entonces en B, L cambia de dirección. Ahora veamos qué es lo que pasa con la magnitud. Entonces ya vemos que la dirección no se conserva, entonces veamos qué es lo que pasa con la magnitud. Entonces, la magnitud de L. Entonces será únicamente L era igual a la masa por la posición, por la velocidad y por el seno del ángulo θ, ¿no? Nosotros sabemos, por los datos que nos dan, que la rapidez angular es constante, nos decían, ¿no es cierto? También sabemos que R va a ser constante. R siempre es el mismo. Sabemos nosotros que la velocidad lineal es igual a omega por R. Entonces, si omega y R son constantes, V también será igual constante. ¿Qué más sabemos? Sabemos que θ, el ángulo entre los vectores R y V, es siempre el mismo, ¿no? Es siempre pi medios. Y nosotros sabemos que seno de pi medios es igual a 1. Entonces nosotros tenemos que L es igual a M por R por V. Y todas ellas son constantes. Entonces, si M, R, V son constantes, entonces L también va a ser constante. Y con eso ya podemos responder la pregunta, ¿no? Entonces, la última que nos decía, ni la magnitud ni la dirección son constantes, falso, ¿no? La dirección no es constante, pero la magnitud sí. Que es la respuesta número C. Esa sería, ¿no? Que nos dice la magnitud es constante, pero no la dirección. Entonces, eso es lo que hemos visto a través de este breve ejercicio. Muy bien. Veamos otro ejercicio. Entonces, este ejercicio vamos a plantear. Este sería un ejercicio 2. Nos dice, una partícula de 2 kilogramos se lanza desde el punto A. Se lanza desde el punto A. Perpendicularmente a la línea OA. Con rapidez V sub O, V inicial, 3 metros sobre segundo.
y se mueve bajo la acción de una fuerza central neta. Y se mueve bajo la acción de una fuerza central neta. F dirigida hacia el punto O. Se dejó de compartir otra vez. A lo largo de la trayectoria semicircular. A lo largo de la trayectoria semicircular. Donde RO es igual a 4 metros. Dice, determine para un ángulo θ igual a 36.87. Perdón. Θ igual 36.87 grados. A, la rapidez de la partícula. B, la fuerza que actúa sobre la partícula. Bien. Entonces, hagamos el gráfico. Voy a hacer un gráfico un poco grande. Entonces tenemos aquí el punto O. O. Acá tengo el punto
A. Y listo. Y tendría para teta igual a 36.87. Entonces, 30. 87, más o menos por ahí. Entonces, por aquí voy a tener yo la partícula en el punto A. Va a estar aquí. Y luego tengo acá este otro punto que le podemos llamar P. Ahí está la partícula. Esa partícula primero está en el punto A, luego está en P, ¿no? Con este ángulo teta. Este ángulo teta que es 36,87. Listo. RO nos dice que va desde O hasta A. Entonces, también esta distancia es de O. ¿Qué otros datos tenemos? Nos dice que se lanza desde el punto A perpendicularmente a la línea OA, con rapidez de 3 metros sobre segundo. Entonces, aquí si es que dibujo una velocidad. Va a estar en esta dirección, ¿no? Perpendicular, me decía. Va a estar así. Entonces, esta velocidad es VO. Y cuando esté en P también voy a tener, ¿no?, una velocidad que va a ser perpendicular, más bien tangente a la, a la semicircunferencia, más o menos por ahí. Digamos que por ahí es, ¿no? Listo. Entonces ahí voy a tener una velocidad V. ¿Ya? Entonces, ese sería el esquema. Entonces, esta limita verde me faltaría ponerle E. Listo. Bien, entonces, ese es el esquema. Como estoy regido por una fuerza central, esa fuerza central me genera a mí que la cantidad de movimiento angular se conserve. Entonces, de ahí puedo partir, ¿no?, de que la cantidad de movimiento angular se conserve. Entonces, piensen un poquito cómo le haríamos y luego ya le trabajamos. Entonces, como nos dice que es una fuerza central, entonces esa fuerza central estaría en este sentido. Así estaría F.
Muy bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces nos dice que tenemos una fuerza central, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se va a conservar la cantidad de movimiento angular. Entonces, escribimos de esta manera. Tenemos una fuerza central hacia O. Por lo tanto, la cantidad de movimiento angular se conserva. Y yo puedo decir que la cantidad de movimiento angular final es igual a la cantidad de movimiento inicial. Bien. Entonces la cantidad de movimiento final sería la cantidad de movimiento que tengo yo en P, ¿no? ¿Sí? La cantidad de movimiento inicial sería la que yo tengo en A. Entonces, si quieren, le cambiamos de letras, ¿no? Entonces, yo tendría la cantidad de movimiento en P va a ser igual a la cantidad de movimiento angular en A, ¿no? Muy bien. Entonces, vámonos por el lado de la cantidad de movimiento en A, que está un poquito más simple, ¿no? Miren que aquí yo tengo un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Porque la velocidad inicial es tangente a esta semicircunferencia y por lo tanto también va a ser tangente aquí a la división de la semicircunferencia, ¿no? Al diámetro. Entonces, yo tendría la cantidad de movimiento angular en A, tendría masa, ¿no es cierto? Tendría el radio, RA, ¿no? Tendría la velocidad en A y tendría el seno del ángulo que se forma entre R y U, que como le vemos aquí en el gráfico, es pi medios, ¿no es cierto? 90 grados. Entonces aquí directamente ya le puedo poner pi medios. Bien, entonces ya tengo la cantidad de movimiento. Ahora me voy con la cantidad de movimiento en P. Entonces en la cantidad de movimiento en P voy a tener algo parecido. Entonces voy a tener la masa, ¿no es cierto? Que va a ser la misma. Voy a tener RP. Voy a tener VP, la velocidad en P. Y voy a tener el seno del ángulo entre RP y VP. Bien. Y entonces, en obtener ese ángulo es lo que me voy a concentrar ahorita. ¿Sí? Entonces aquí esta partecita del ángulo le vamos a dejar un ratito en stand-by para poder calcular ese ángulo, para saber el seno de qué ángulo es. ¿Sí? Entre R y P, ¿no? Ojo que no es 90 grados. Mírenle, ¿sí? Este ángulo no es 90 grados. ¿Sí? Va a ser un poco diferente, un poco menor inclusive. Bien, entonces tengo que hacer una construcción geométrica, ¿ya? Vamos a hacerle. Entonces vamos a dibujarle con un color más bajito. Listo. Entonces, si nosotros tenemos el centro de este semicírculo, por ejemplo, le voy a tomar aquí, y acá le tengo el centro del semicírculo, que le voy a llamar el punto B. ¿Sí se nota? O le hago un poquito más oscuro. Creo que sí se nota, ¿no? Bien.
Entonces, ahí tengo el punto B. Y esta línea que acabo yo de dibujar, esta línea sí es perpendicular a B. Sí, sí va a ser perpendicular a B. Porque estoy tomando un radio de esta semicircunferencia, y esa semicircunferencia va a ser perpendicular a cualquier tangente de ese círculo. Bien. La distancia de O a B y de B a P es la misma, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque miren, de aquí, de O a B tengo el radio y de B a P también tengo el radio. Entonces, esas dos líneas son iguales. ¿Sí? Por lo tanto, ese va a ser un triángulo isósceles. Y de acuerdo a las propiedades del triángulo isósceles, este angulito OPB también va a ser teta. Ese angulito también va a ser teta. ¿Qué otro ángulo es teta? También. Miren, si es que yo dibujo aquí una recta. Tengo una rectita, ¿sí?, que es paralela a OA. ¿Qué ángulo también será teta? Este que está aquí, ¿no es cierto? El ángulo de acá. Este también va a ser teta. Por internos alternos. Bien, y ya me voy acercando al ángulo que necesito. Este otro angulito que tengo aquí, ¿a qué será igual? ¿Quién nos dice? ¿A qué será igual ese angulito? 90 menos 2 teta. 90 menos 2 teta. Muy bien. Entonces este será 90 menos 2 teta. Bien. ¿Ya? Y ahora, si es que yo trazo, voy a dibujar otra liñita auxiliar. Aquí miren, justo perpendicular entre R y esta línea que acabo de dibujar yo. Le estoy dibujando ahí una recta que va a ser perpendicular, ¿no? R, esta dibujámosle, pongámosle un nombrecito ya para que... Pongámosle ya. Entonces aquí les voy a poner que R es perpendicular a U, ¿no? Bien, entonces este angulito que me falta, este angulito entre V y U, ¿qué valor tendrá? ¿Qué valor tendrá? ¿Qué opinan? ¿Qué valor tendrá? Va a ser 90 menos 90 menos 2 teta menos teta, ¿no es cierto? Es decir, teta. Este angulito también va a ser teta. Listo. Y ya tengo todo lo que necesito para poderle expresar al ángulo entre V y R de cualquier manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese ángulo que le podría decir yo, que ese ángulo es 90 menos 2 teta más teta, ¿no es cierto? Que sería 90 menos teta. ¿Sí? Inclusive sin haberle dibujado U, hubiese podido obtener eso. ¿Sí? El ángulo entre R y V, estamos claros que es 90 menos teta. Si le vemos. Entonces, desde algunas perspectivas podemos ver eso, ¿no? ¿Sí?
Entonces, el ángulo entre R y V en P va a ser 90 menos teta. Listo. Entonces, aquí este asterisco que le dejamos pendiente va a ser 90 menos teta. Bien. Entonces, como las masas son las mismas, entonces yo puedo simplificar las masas, ¿no? Simplifico las masas. Y vuelvo a escribir lo que me queda. Entonces tengo RP, VP, seno de 90 menos teta. Podría seguirle trabajando de esa forma, ¿no? O sea, eso me puedo llevar hasta el final. O puedo utilizar lo que conozco yo, ¿no? Seno de 90 menos teta es igual a coseno de teta. Esa transformación no es necesaria, únicamente para ahorrarnos un poquito en la parte de la escritura. ¿Sí? Si no, le puedo llevar tranquilamente como seno de 90 menos teta hasta el final. ¿Ya? Seno de pi medios. Nosotros sabemos que esto es 1. Entonces me quedaría RA por VA. Muy bien. Entonces vamos a ver a qué es igual RP. Vamos a ver a qué es igual RP. ¿Ya? Y alguien puede decir, ¿no? RP es igual a RA. ¿Qué opinan? RA es igual a RP. No, no es cierto. Imagínense que R ahora es este vectorcito. Entonces no va a ser igual. ¿Sí? Entonces a medida que me voy alejando de A, este R se va haciendo más pequeñito. ¿Sí? Entonces por si alguien dijo, profe, ¿por qué no le simplifico RP con RA? ¿Sí? Porque no son lo mismo. No, no tienen la misma dimensión. ¿Y de dónde puedo sacar RP? Puedo sacarle de este triángulo isósceles, miren, de este triangulito. De ahí le puedo sacar. ¿Por qué? Porque al ser un triángulo isósceles, yo tengo que aquí se forman dos triángulos rectángulos. ¿Sí? Y de uno de esos triángulos rectángulos puedo obtener yo la mitad de R. Al duplicarle tengo R. Entonces, bien, hagámosle esa partecita. Hagámosle un poquito más abajo. Entonces, aquí tengo, entonces, este triangulito, ¿no? De aquí, este triangulito, más o menos así. Este lado sería RP sobre 2, ¿no? 90 grados.
Este angulito sería teta. Y este lado de abajo, si RO es la distancia de entre OA, este de acá abajo va a ser RO sobre 2. ¿De acuerdo? RO es la distancia entre O y A. Entonces, como tengo solo la mitad, porque aquí está el punto B, acá está el punto O, ¿sí? Entonces va a ser RO sobre 2. Entonces puedo usar alguna identidad trigonométrica que me relacione los dos. Podría ser el coseno. Entonces tengo aquí coseno de teta va a ser igual a RP sobre 2 dividido para RO sobre 2. Y de aquí yo obtengo que RP va a ser igual a coseno de teta por RO, ¿no? O RO por coseno de teta. Muy bien. Entonces reemplazo, ¿no? Tengo ya RP, que sería, pongámosle RO, ¿no? RO coseno de teta por VP coseno de teta RA, ahora sí, ¿no? RA es la distancia desde O hacia A, entonces sería RO. Y por VA, que sería el mismo VO, ¿no? Es la velocidad inicial. Bien, entonces aquí tengo RO y este RO ahora sí se puede simplificar. Despejo y puedo obtener VP, que era lo que me pedían, ¿no? La velocidad en P. Entonces esto sería igual a VO sobre coseno cuadrado de teta. Y si hacemos el cálculo, me va a quedar que VP va a ser igual a 4.687 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo la velocidad. Luego, me pedían la fuerza que actúa sobre la partícula. Entonces me están pidiendo F. Entonces, esto sería la parte A. Vámonos a la parte B. ¿Qué vamos a hacer por acá? Ya, para B. Muy bien. Entonces, para sacar esta fuerza F, me sirven a mí las coordenadas en componentes normal tangencial. Por ejemplo, aquí, si es que yo utilizo esas coordenadas, voy a tener como origen el punto B. Y el eje normal estaría aquí sobre esta recta BP. Entonces, por lo tanto, si es que yo le proyecto aquí a la fuerza F, le proyecto sobre esta recta BP, entonces voy a obtener la componente normal. ¿Sí? Entonces, miren, yo le voy a proyectar sobre esta recta BP y voy a obtener la componente normal de la fuerza. Entonces, al obtener la componente normal de la fuerza con el ángulo θ, ya puedo obtener F.
¿Sí? ¿Y por qué utilizo esta componente normal? Porque tengo los datos, todos los datos para poderle sacar. ¿Sí? En cambio, si quiero sacar directamente f, me faltarían datos. Entonces me valgo de las componentes normal tangencial. ¿Bien? Entonces, ¿a qué es igual la componente normal de la fuerza? Va a ser igual a la masa por la aceleración normal. Y esta aceleración normal, nosotros sabemos que es igual a la velocidad al cuadrado dividido por el radio de curvatura, ¿no? Aquí tenemos esta velocidad dividido por el radio de curvatura. El radio de curvatura, ¿qué será? RO sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, el radio de curvatura le hago con ρ, ¿no? Esto es ρ, no es PC, para que no nos confundamos con la cantidad de movimiento. ¿Ya? Será igual a RO sobre 2, que será igual a 2 metros, ¿no? Muy bien. Entonces ya puedo calcular. Entonces la aceleración normal va a ser igual a la velocidad que calculé hace un momento. 4.687 al cuadrado. Y dividido para 2. Haciendo el respectivo cálculo. Tenemos que esta aceleración normal es 11 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá tengo la fuerza normal, va a ser igual a la masa. La masa era 2 kilogramos. Entonces, tengo aquí 2 que multiplica a 11. Y esto tendría newtons. Entonces la componente normal voy a tener que son 22 newtons. Listo. Entonces ya tengo la componente normal. Con esa componente normal y con el ángulo θ, puedo obtener yo ya la fuerza. Entonces tengo ahí un triangulito. Un triangulito que está de esta forma. Entonces, sí. Aquí ve. Tengo aquí θ. Tengo aquí F. Y tengo por acá la componente normal. Sí. Eso también. Listo. Entonces yo tengo aquí que el coseno de θ va a ser igual a la componente normal sobre F. Entonces, F va a ser igual a la componente normal sobre el coseno de θ. Y tengo que la fuerza va a ser igual a los 22 newtons que calculé hace un momento sobre coseno de este ángulo que me daban de dato, que era 30. Pero Inge, el cateto adyacente no es la fuerza, o sea, fuerza nomás. Sí, perdón. No, es que es al revés la proyección. La proyección es así. O sea, acá el ángulo de 90 grados. Sí, es que es la Ah, sí, proyección. sí. Es que es la proyección. Sobre el coseno de 36.87.
Y esto nos da una fuerza de menos 27 newtons. ¿Y en qué sentido, no? Bueno, nos da 27 newtons, ¿no? Pero ¿en qué sentido está? Estoy contrario al unitario radial, ¿no es cierto? Entonces, si estoy en el sentido del unitario radial, esto sería negativo. ¿Sí? Tal vez tienen alguna pregunta. A mí me salió 27,5. Sí, debe ser por los decimales. Déjenme ver exactamente cuánto sale. Sí, 27,5 por los decimales. Bien, chicos, entonces si no hay más preguntas, podemos quedar ahí por ahora. Nos vemos mañana en la clase de laboratorio. Ya, gracias, Inge. Ya. Gracias, Inge. Bien, luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.